Introducción. Un misterio que nace en el aire. La Pampa de Nazca siempre ha despertado respeto y una inquietud silenciosa. Sus figuras colosales, animales extendidos sobre la arena, líneas rectas que cruzan el desierto como si hubieran sido trazadas por una mano gigantesca, parecen pertenecer a un mundo que no sigue las reglas habituales del nuestro. Pero a diferencia de muchas otras incógnitas arqueológicas, cuya historia se pierde en el tiempo, aquí existe un misterio que pertenece al presente. Un relato que los habitantes de la región llaman el mito oscuro de Nazca, la historia del avión que despegó para un vuelo turístico y nunca regresó. Todo ocurrió en uno de esos días en que el sol cuelga inmóvil en lo alto y el aire es tan claro que parece hecho de cristal. Una pequeña avioneta, similar a las que surcan Nazca cada día, avanzó lentamente por la pista antes de elevarse hacia el cielo. A bordo iban turistas ansiosos por contemplar los geoglifos desde lo alto y un piloto experimentado que conocía cada curva del trayecto. Era un vuelo rutinario. Pasar sobre el colibrí, el mono, la araña, realizar un giro suave sobre las enormes líneas rectas, regresar al aeropuerto. Nada fuera de lo habitual. Desde tierra solo pudieron seguirla durante los primeros minutos. La comunicación por radio fluía con normalidad, el piloto confirmó la altitud, mencionó la excelente visibilidad y cambió a la frecuencia de los vuelos panorámicos. Y entonces, de repente, llegó el silencio. No hubo mensaje de emergencia, ni una frase entrecortada, ni un aviso de problemas técnicos. Simplemente la voz desapareció del aire. El controlador llamó de nuevo. No hubo respuesta. Y cuando pasaron 10 minutos, intentaron contactar a otros aviones cercanos. Ninguno había visto la avioneta perder altura, desviarse del curso o emitir señales de humo. En tierra, la preocupación se extendió de inmediato. Aquellos vuelos duran aproximadamente media hora, y cualquier retraso activa un protocolo de comprobación. Los operadores revisaron el clima, no había tormentas ni ráfagas anómalas. Consultaron a otros pilotos y verificaron los radares. Todo parecía perfectamente normal. Todo, salvo la ausencia del avión. Las operaciones de búsqueda comenzaron a las pocas horas. Aviones y helicópteros sobrevolaron la ruta prevista, ampliaron el radio, inspeccionaron quebradas, cauces secos y zonas donde una avioneta podría haber intentado un aterrizaje forzoso. No encontraron nada, ningún fragmento, ninguna marca en la arena, ni rastro de combustible. La avioneta parecía haberse desvanecido entre las líneas, como si hubiera sido absorbida por el desierto. Aquel episodio se convirtió en el punto de partida de la leyenda. Dio origen a preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió en ese día despejado? ¿Por qué un piloto experimentado, en condiciones ideales, no logró enviar ni una sola señal antes de desaparecer? ¿Qué silenció la avioneta en pleno vuelo? Así comienza esta historia, una en la que los antiguos geoglifos sirven de escenario para uno de los enigmas más oscuros del cielo moderno sobre Nazca. Los primeros vuelos y las primeras rarezas, 1930-1970. Cuando los primeros aviones ligeros comenzaron a sobrevolar la Pampa de Nazca a inicios del siglo XX, sus pilotos no imaginaban lo que estaban a punto de descubrir. Aquellos vuelos no buscaban misterios, eran trayectos postales, rutas militares o simples cruces entre ciudades. El cielo sobre el desierto era un espacio práctico, no un escenario para lo inexplicable. Pero quienes alcanzaban la altura suficiente quedaban marcados por la misma impresión. Nazca escondía algo imposible de comprender desde la Tierra. Los primeros informes aparecieron de manera aislada. Algunos pilotos hablaban de líneas gigantescas que se extendían más allá del horizonte, de figuras que solo podían apreciarse desde el aire y que no coincidían con los catálogos arqueológicos de la época. Otros aseguraban que en zonas donde antes solo habían visto arena, ahora distinguían formas geométricas perfectamente trazadas. Surgió entonces la idea de que existían líneas que no estaban en los mapas, un concepto que inquietaba incluso a los aviadores más escépticos. Entre los relatos más antiguos y recordados está el de un piloto que realizaba con frecuencia el trayecto postal de Ica a Nazca. Había discutido más de una vez con un guía local, insistiendo en que no podían existir líneas sin registrar. Pero un día, en pleno vuelo, vio bajo el ala izquierda una recta inmensa que jamás había observado. Cuando aterrizó, su rostro, según contaría después el guía, parecía el de alguien que había visto un fantasma. Fue uno de los primeros testimonios en los que un piloto experimentado admitía que la pampa podía cambiar ante los ojos de quien la sobrevolaba.
A mediados del siglo XX comenzaron a llegar informes de otro tipo, los de las luces. Varias tripulaciones hablaron de franjas luminosas que emergían sobre el desierto al caer la tarde. A veces parecían reflejos metálicos, otras un resplandor suave que se extendía como un camino. Pero cuando los pilotos se acercaban, las luces se desvanecían, como si nunca hubieran estado allí. Se intentó explicar el fenómeno como un simple efecto atmosférico, pero la regularidad de los avistamientos desafiaba esa explicación. Las interferencias de radio también se volvieron una constante. Pilotos con equipos distintos, en horarios diferentes y bajo condiciones climáticas normales, reportaban el mismo patrón. Un chasquido breve, una zona de silencio inexplicable o una distorsión que aparecía siempre en puntos específicos del recorrido. Al principio se atribuyó a fallas técnicas, pero la coincidencia entre los relatos hacía difícil ignorar la sensación de que el problema no estaba en los aparatos, sino en el desierto. En los años 60 circuló incluso la historia de un piloto militar que afirmaba haber visto una figura cuya forma no coincidía con la que había visto la semana anterior. El incidente nunca fue oficial, pero su eco entre los aviadores reforzó una idea silenciosa. Las líneas de Nazca no eran tan inmutables como todos creían. Turismo y el auge de los fenómenos extraños. 1980-2000. A partir de los años 80, los vuelos sobre Nazca dejaron de ser una curiosidad ocasional y se convirtieron en una verdadera industria turística. Cada mañana, las pequeñas avionetas despegaban una tras otra, siguiendo rutas precisas que sobrevolaban las figuras más famosas. Con cada vuelo, aumentaba el número de testigos y también el número de reportes sobre sucesos que escapaban a lo normal. Los pilotos de líneas turísticas comenzaron a mencionar un fenómeno que pronto se volvió habitual en sus conversaciones: las franjas luminosas. Algunos las describían como reflejos metálicos sobre la arena, otros como senderos de luz que parecían flotar a cierta distancia del suelo. A veces aparecían al amanecer, otras al mediodía o incluso bajo un cielo claro sin viento. Pero todas compartían un detalle: desaparecían justo cuando la avioneta se acercaba. Demasiado constantes para ser coincidencias, demasiado escurridizas para dejar rastro. Las interferencias de radio también se hicieron más frecuentes. Pese a que los aviones de turismo estaban equipados con sistemas modernos y bien mantenidos, ciertos tramos del recorrido se volvieron famosos por producir un crujido repentino o una breve caída de la señal. Algunos pilotos decían escuchar fragmentos de frases que no pertenecían a ninguna frecuencia conocida. Las aerolíneas oficiales descartaban la idea de un peligro real, pero la repetición de estos incidentes despertaba inquietud entre las tripulaciones. Curiosamente, los procedimientos oficiales de vuelo nunca cambiaron. Las autoridades confirmaban que las rutas eran seguras y que los fenómenos observados no afectaban la operación. Pero entre los pilotos surgieron reglas no escritas, transmitidas de uno a otro con tono serio. Nunca intentes aterrizar en medio de la pampa. No era una advertencia formal, sino un reflejo de la experiencia colectiva. Quienes trataban de descender fuera de las pistas habilitadas solían enfrentarse a ráfagas inesperadas, zonas de aire inestable o pérdida momentánea de referencias visuales. No era misterio, pero tampoco simple casualidad. El auge del turismo coincidió además con el acceso masivo a cámaras de video. Muchos pasajeros grababan sus vuelos completos y en algunas cintas aparecían destellos, sombras o líneas luminosas que nadie en la cabina había visto en tiempo real. En ocasiones los pilotos revisaban estas grabaciones junto a los turistas y quedaban tan desconcertados como ellos. Los expertos hablaban de reflejos, de artefactos ópticos, de errores de lente, pero las coincidencias entre los distintos vuelos despertaban dudas. Entre los habitantes de Ica y Nazca comenzaron a circular historias según las cuales el desierto cambiaba de humor cuando demasiados aviones sobrevolaban la zona. Eran relatos que sonaban más a tradición local que a explicación racional, pero describían algo que muchos pilotos también habían notado. Ciertas líneas parecían más nítidas en determinadas horas del día y casi invisibles en otras. La luz del sol podía justificar parte del efecto,
pero no la frecuencia con que estas variaciones se repetían. Así, durante las décadas de 1980 a 2000, Nazca dejó de ser solo un conjunto de geoglifos ancestrales. Se convirtió en un espacio donde lo extraño se volvió cotidiano, un lugar en el que la frontera entre lo documentado y lo inexplicable empezó a desdibujarse vuelo tras vuelo, grabación tras grabación. El avión que desapareció. Un caso real. A comienzos de la década de 2010, los vuelos panorámicos sobre Nazca ya eran una rutina perfectamente establecida. Las avionetas despegan, recorren la misma curva sobre los geoglifos más conocidos y regresan al aeropuerto en menos de una hora. Nada extraordinario, nada que pudiera alterar un día más en el desierto. Pero aquella mañana, una avioneta, según algunos, privada, según otros, de servicio charter, inició un vuelo que parecía idéntico a los cientos realizados antes. A bordo viajaban turistas dispuestos a contemplar las líneas desde el cielo y un piloto habituado a ese trayecto, hombre de experiencia y movimientos precisos. El clima era ideal, la visibilidad perfecta, y la comunicación inicial por radio discurría con absoluta normalidad. El piloto confirmó la altitud, ajustó el rumbo y pasó a la frecuencia correspondiente. Y de pronto, sin previo aviso, el aire enmudeció. No hubo un mensaje entrecortado, ni un indicio de problema técnico, ni una señal de emergencia. Nada. Solo un silencio repentino, absoluto. Desde la torre, intentaron restablecer contacto una y otra vez. No hubo respuesta. Los controladores consultaron de inmediato a otras aeronaves en la zona. Nadie había visto una maniobra extraña, un cambio brusco de dirección, una estela de humo. El vuelo simplemente se desvaneció. Al superar el tiempo previsto para el recorrido, se activó el protocolo. Las condiciones meteorológicas seguían siendo óptimas. No había informes de turbulencias, ni vientos anómalos, ni tormentas de arena. Todo indicaba que el avión debía encontrarse dentro de su ruta habitual. Sin embargo, ningún piloto, ningún radar, ninguna comunicación ofrecía una pista clara de su ubicación. Las operaciones de búsqueda comenzaron pocas horas después. Aviones y helicópteros rastrillaron la trayectoria estimada. Ampliaron el radio, sobrevolaron quebradas, laderas y zonas donde una avioneta podría haber intentado aterrizar de emergencia. Los equipos terrestres recorrieron los sectores más aislados, pero el desierto permanecía intacto. Ni un fragmento, ni una mancha de combustible, ni una marca de impacto. Era como si la avioneta hubiera sido borrada del paisaje. Solo tiempo después encontraron restos atribuidos oficialmente al aparato desaparecido. Eran fragmentos dispersos, insuficientes para reconstruir lo ocurrido. Los informes no coincidían del todo. Algunos enfatizaban la posibilidad de un desperfecto técnico, otros mencionaban factores humanos, otros evitaban conclusiones directas. Para las familias, la falta de claridad fue un golpe aún más doloroso. Como diría más tarde un familiar, «Nunca supimos qué pasó. Los informes se contradicen entre sí». La desaparición dejó de ser un accidente aislado para convertirse en un punto oscuro en la historia de los vuelos sobre Nazca. Un episodio que, lejos de cerrarse por completo, alimentó la idea de que en el desierto aún existen fenómenos que no se comprenden del todo. Aunque oficialmente el caso está documentado tanto como permiten los restos hallados, en el imaginario local permanece como un misterio sin resolver. El vuelo que despegó como cualquier otro y jamás volvió. Las voces del desierto, sonidos e interferencias en la radio. Los pilotos que sobrevuelan Nazca suelen hablar entre ellos de ciertos fenómenos que rara vez aparecen en los informes oficiales, no porque sean peligrosos, sino porque resultan difíciles de explicar. Entre ellos, uno de los más persistentes es el de los sonidos extraños que surgen en plena comunicación aérea. Murmullos, chasquidos, voces que no pertenecen a ninguna frecuencia conocida. Las primeras menciones vienen de mediados del siglo XX, cuando los equipos de radio todavía eran imprecisos y sufrían fallas con frecuencia. En aquella época nadie pensaba en anomalías, simplemente se asumía que la tecnología no era perfecta. Pero algo llamó la atención con los años. Aun cuando los dispositivos se modernizaron, las interferencias seguían apareciendo en los mismos puntos del recorrido, como si ciertas zonas del cielo sobre Nazca tuvieran un comportamiento propio, ajeno a la lógica técnica.
Muchos pilotos describen un fenómeno común. Al atravesar determinados sectores, el sonido en los auriculares cambia de forma brusca. A veces es un chasquido seco, otras un susurro prolongado, casi como si alguien intentara hablar desde muy lejos. En ocasiones, la señal se reduce hasta convertirse en un silencio inquietante y luego regresa tan repentinamente como se fue. Uno de los testimonios más citados entre los aviadores es el de un piloto que, en pleno vuelo turístico, escuchó claramente una voz femenina en el canal de comunicación. No era española, inglesa, ni pertenecía a ningún idioma que él pudiera identificar. La frase fue corta, tenue, y desapareció antes de que pudiera pedir confirmación. Ninguna otra aeronave transmitía en ese momento, y los registros no mostraron ninguna anomalía técnica. A pesar de que el piloto evitó escribir el incidente en su reporte, su relato se convirtió en una historia que muchos repiten en voz baja. Los turistas también, en ocasiones, captan estos ruidos cuando conectan sus propias grabadoras o cámaras al sistema de audio del avión. Algunos describen un murmullo leve, otros hablan de fragmentos de palabras imposibles de entender. Con el tiempo, surgieron varias grabaciones amateur en las que, entre el ruido del motor, se distinguen sonidos que no parecen provenir del equipo. Los expertos que las escucharon argumentaron que se trataba de baja calidad de audio, interferencias comunes o simples distorsiones. Pero lo curioso es que las grabaciones suelen corresponder a los mismos tramos donde los pilotos afirman escuchar cosas similares. En el ámbito profesional, estas zonas se conocen de manera informal. No aparecen en los documentos oficiales, pero los pilotos veteranos las señalan en sus mapas personales y las explican a quienes recién comienzan a volar sobre Nazca. Recomiendan mantener la frecuencia limpia, no cambiar ajustes en pleno cruce y estar atentos a cualquier pérdida momentánea de señal. No es una advertencia de peligro, sino un reconocimiento tácito de que en esos sectores la comunicación se comporta de forma peculiar. A pesar de lo inquietantes que puedan parecer, estas interferencias nunca han causado incidentes graves ni puesto en riesgo la seguridad de los vuelos. Sin embargo, para muchos pilotos son una experiencia difícil de olvidar, no porque teman un peligro oculto, sino porque la sensación es siempre la misma. Como si el desierto, silencioso, inmóvil desde la distancia, emitiera, de vez en cuando, un eco propio, un eco que nadie logra descifrar del todo. Figuras anómalas y líneas vivas. Con la llegada del siglo XXI, las investigaciones sobre Nazca entraron en una nueva etapa. Los drones, las cámaras de alta resolución y los sistemas de análisis digital ofrecieron una mirada sin precedentes sobre los geoglifos. Pero cuanto más detallada era la tecnología, más desconcertantes se volvían los resultados. Surgió entonces un concepto que los pilotos conocían desde hacía décadas, pero que ahora adquiría un nuevo sentido: las llamadas líneas divas. La primera señal vino desde el aire. Los pilotos más experimentados, acostumbrados a reconocer el terreno casi de memoria, comenzaron a señalar ligeras variaciones en los trazos que veían bajo sus alas. Algunos afirmaban que una figura parecía más desplazada que unos días antes. Otros decían notar una línea recta donde antes no había nada. Durante mucho tiempo, estas observaciones fueron tomadas como errores de perspectiva, simples ilusiones provocadas por la luz o el viento. Sin embargo, la repetición de los relatos hizo que la duda comenzara a instalarse. Los arqueólogos, por su parte, daban explicaciones basadas en fenómenos naturales, movimientos del viento, acumulación o retiro de arena, distintos ángulos de iluminación. Y es cierto, muchos geoglifos se vuelven visibles solo bajo determinadas condiciones, pero hubo casos que escapaban incluso a estas explicaciones. Hubo pilotos que aseguraron haber visto figuras completas que no estaban registradas, y tiempo después, cuando los arqueólogos encontraron nuevas líneas, su forma no coincidía con los testimonios anteriores. Era difícil no preguntarse si la memoria fallaba o si el desierto cambiaba más rápido de lo que se creía. Una anécdota muy repetida entre los guías cuenta que uno de ellos vio desaparecer una línea entre un vuelo y el siguiente. La semana pasada era nítida, perfectamente recta. Hoy ya no está, decía. La versión oficial hablaba de cambios en la arena, pero el guía insistía.
En esa zona el viento nunca había movido el terreno tan deprisa. El uso de drones añadió una nueva capa de desconcierto. En algunas filmaciones aparecían líneas finas o figuras borrosas que no se repetían en vuelos posteriores. A veces un dron capturaba un trazo claro y definido, pero al regresar al mismo punto horas después, ese trazo se veía distinto o desaparecía por completo. La explicación más aceptada hablaba de sombras, ángulos o errores de procesamiento digital. Pero lo inquietante era que estos fenómenos coincidían, punto por punto, con lo que los pilotos habían venido describiendo desde hacía décadas. Incluso las empresas turísticas empezaron a incluir anotaciones internas sobre estas variaciones. Algunos pilotos advertían que ciertos geoglifos se veían sorprendentemente definidos en el atardecer y extrañamente difusos por la mañana. La luz del sol influye, sin duda, pero la frecuencia de estas fluctuaciones alimentaba la sensación de que la pampa no era tan estática como se creía. Así tomó forma el concepto de líneas vivas, no una leyenda ni una interpretación sobrenatural, sino la suma de observaciones reales, hechas por diferentes personas y en diferentes épocas. La ciencia ofrece explicaciones racionales, la arena, la luz, la erosión, pero aún así la impresión persiste. Para muchos, el desierto parece comportarse como un organismo silencioso, revela sus trazos cuando quiere y los oculta cuando le conviene. Nazca no se mueve en el sentido literal, pero quienes la observan desde el aire no pueden evitar sentir que de alguna manera está viva. Teorías paranormales e interés de Cometa. Con el paso del tiempo y el aumento constante de testimonios sobre fenómenos extraños en Nazca, el interés dejó de ser exclusivamente local. No solo periodistas y guías turísticos seguían el tema. Comenzaron a intervenir grupos dedicados al estudio de fenómenos aéreos inusuales, organizaciones que trabajaban entre la frontera de la ciencia y la investigación independiente. Entre ellas, un nombre empezó a aparecer con insistencia: Cometa. Originalmente, Cometa era una comisión francesa conocida por sus análisis serios sobre fenómenos aeroespaciales. Pero en América Latina el término empezó a utilizarse de manera más amplia, casi como sinónimo de grupos especializados, discretos y con acceso a información no siempre pública. En Perú, una de estas entidades centró su atención precisamente en los eventos registrados sobre las líneas de Nazca. Su interés se concentró en tres fenómenos: las franjas luminosas, las interferencias de radio y los incidentes relacionados con aeronaves. En uno de los informes internos que más tarde salió a la luz, los investigadores escribían que las anomalías de comunicación no pueden explicarse solo por el estado del equipo o por condiciones atmosféricas. Un miembro del grupo declaró, con cautela pero claridad: "No podemos atribuir estas interferencias a causas habituales. No son simple ruido". Cometa no proponía teorías extraordinarias. No hablaba de lo sobrenatural. Su trabajo consistía en registrar datos, compararlos y establecer patrones. Mapearon las zonas donde aparecían las luces, las áreas donde la comunicación se debilitaba y los momentos del día más propensos a generar incidentes. Lo que buscaban no era provocar alarma, sino comprender si existían factores físicos o ambientales aún no estudiados. Lo que más llamó su atención fueron los casos en los que varios fenómenos coincidían. En algunas ocasiones, pilotos informaban de un destello sobre el desierto al mismo tiempo que escuchaban un chasquido brusco en la radio. En otras, un día en tierra veía un resplandor mientras una avioneta perdía la señal durante unos segundos. Este tipo de simultaneidad sugería la posible presencia de un origen común, aunque todavía desconocido. Tras la desaparición del avión en la década de 2010, el interés de Cometa se intensificó. La organización analizó los mapas de interferencias y trató de compararlos con el trayecto estimado de la aeronave perdida. Las autoridades oficiales no comentaron estos estudios, pero en la prensa circularon rumores. Algunas zonas de señal inestable coincidían parcialmente con el sector donde se había interrumpido la comunicación del vuelo. Cometa evitó siempre las conclusiones definitivas, pero sus documentos mostraban una postura clara. En el área de Nazca existen fenómenos que no encajan del todo con las explicaciones habituales, no porque sean extraordinarios, sino porque todavía no se comprenden en su totalidad. La Pampa, desde esta perspectiva, no es un escenario místico, sino un entorno donde confluyen variables ambientales poco estudiadas. Así, las teorías paranormales nunca sustituyeron a la investigación científica, solo ampliaron el marco. Para algunos, fueron una vía para buscar nuevas respuestas, para otros una confirmación de que Nazca encierra misterios que aún no han sido descifrados. Pero lo cierto es que el interés de Cometa elevó el debate. Lo que antes eran rumores de pilotos se convirtió en un tema de análisis serio.
un recordatorio de que incluso en el cielo perfectamente despejado del desierto pueden ocurrir cosas difíciles de explicar. Tecnología moderna y nuevos enigmas. Cuando los drones, las cámaras de alta precisión y los sistemas de análisis por inteligencia artificial llegaron a Nazca, muchos pensaron que por fin se disiparían los misterios del desierto. La tecnología prometía respuestas claras, imágenes perfectas y una comprensión más profunda de los geoglifos. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Cuanto más avanzados eran los instrumentos, más preguntas surgían. Los drones revolucionaron la forma de estudiar las líneas. Podían volar bajo, capturar cientos de imágenes en minutos y revelar detalles imposibles de ver desde el aire tradicional. Gracias a ellos, se descubrieron figuras nuevas, líneas ocultas bajo décadas de arena y trazos que los arqueólogos nunca antes habían registrado. Esto, en principio, parecía lógico. El desierto cambia, el viento cubre y descubre, y cada temporada puede revelar algo distinto. Sin embargo, hubo observaciones que escapaban a ese patrón. Varios operadores reportaron un fenómeno desconcertante. Líneas perfectamente visibles en una grabación desaparecían en el siguiente vuelo, realizado apenas horas después. O en otros casos, un trazo que aparecía tenue y difuso se mostraba nítido y limpio en una segunda filmación. Las explicaciones oficiales hablaban de sombras, ángulos de luz o variaciones mínimas en el terreno. Pero la frecuencia de estos cambios empezó a inquietar incluso a los más escépticos. Uno de los operadores de drones describió un episodio que se volvió célebre entre los técnicos. Vi una franja luminosa a través de la cámara. Era recta, intensa, casi perfecta. Pero cuando acerqué el dron para verla mejor, simplemente desapareció. No era un reflejo del sol ni un error de lente. La luz aparecía en la grabación, pero no existía cuando el dispositivo se aproximaba. La inteligencia artificial añadió otra capa de incertidumbre. Al analizar miles de imágenes, los algoritmos destacaban patrones que el ojo humano no registraba. Trazos geométricos ocultos, posibles figuras, sombras que parecían formar símbolos. Algunas de estas detecciones se confirmaron más tarde sobre el terreno. Otras, en cambio, jamás pudieron reproducirse. Había contornos que aparecían solo en una secuencia y luego se esfumaban, como si el desierto los hubiera mostrado durante un instante y luego vuelto a esconderlos. Y así, en plena era digital, el desierto demostró una vez más que algunas de sus respuestas no están destinadas a ser capturadas, ni siquiera por las máquinas más precisas. Nazca hoy. Turismo, seguridad y leyenda. Hoy, Nazca sigue siendo uno de los destinos más visitados de todo Perú. Cada día, decenas de pequeñas avionetas despegan siguiendo los mismos trayectos. Un giro sobre el colibrí, una pasada sobre la araña, una vuelta amplia sobre las líneas rectas que atraviesan la pampa como carreteras de otro tiempo. La seguridad aérea es estricta, los procedimientos son rigurosos y cada operador conoce bien las reglas. Pero junto a esta normalidad permanece una sombra discreta, la historia del avión que desapareció y que, con los años, pasó de ser un hecho real a convertirse en una leyenda moderna del desierto. Para la mayoría de los turistas, la leyenda solo aparece de forma tenue. A veces, cuando la avioneta se eleva y el paisaje se abre bajo las alas, el guía señala un punto en la pampa y comenta, casi en un susurro: allí fue donde un vuelo no regresó. No lo dice con dramatismo, ni como parte de un espectáculo. Lo dice como se mencionan las cosas que cargan un peso antiguo. La frase queda flotando en la cabina y de pronto el silencio del desierto adquiere otro significado. Entre los habitantes de Ica y Nazca, el recuerdo de la desaparición persiste como parte del folclore local. Algunos creen que fue un accidente causado por una ráfaga inesperada. Otros, que la avioneta encontró una corriente descendente demasiado fuerte. Pero también están quienes relacionan el caso con los fenómenos que pilotos y turistas vienen describiendo desde hace décadas.
las interferencias, las luces, las líneas que parecen cambiar. Nada de esto forma parte de los reportes oficiales, pero en las conversaciones informales, la duda nunca se disuelve por completo. Paradójicamente, la tragedia no redujo el turismo, lo intensificó. Para muchos viajeros, la historia del avión desaparecido añade un matiz misterioso a una región que ya es, por sí misma, extraordinaria. No buscan peligro, buscan la sensación de estar sobrevolando un lugar donde lo antiguo y lo desconocido viven lado a lado. Una sensación que no se puede encontrar en ningún otro sitio del mundo. Los pilotos profesionales, sin embargo, mantienen una perspectiva más sobria. La inmensa mayoría de los vuelos transcurre sin incidentes y los protocolos modernos minimizan cualquier riesgo. Pero incluso los aviadores más experimentados admiten que la Pampa guarda un carácter propio, uno que pide respeto. Muchos recuerdan un viejo consejo que se transmite desde los primeros tiempos de la aviación local. Nunca aterrices en medio del desierto. No es una norma escrita, es una filosofía nacida de experiencias acumuladas, de episodios que no siempre encuentran explicación. Así, Nazca combina tres capas inseparables: la arqueología milenaria, la actividad turística diaria y el relato silencioso del avión que nunca volvió. El desierto sigue siendo un escenario imponente, inmóvil en apariencia, pero lleno de matices que cambian según la hora, la luz o incluso el observador. Y su leyenda, lejos de desvanecerse, se renueva cada vez que una avioneta asciende para mostrar al mundo las líneas que han sobrevivido más de un milenio. En Nazca, el pasado y el presente conviven sin tocarse del todo, y la historia del vuelo perdido sigue ahí, suspendida entre las dos dimensiones, recordando que incluso en los lugares más estudiados del planeta pueden quedar preguntas que nadie ha conseguido responder. Conclusión. Un misterio que el desierto no entrega. La historia de las líneas de Nazca es una de esas raras narraciones donde lo antiguo y lo contemporáneo se entrelazan sin romperse. Los geoglifos, trazados hace más de un milenio, siguen ahí, inmóviles bajo el sol. Pero a su alrededor han surgido relatos modernos, luces que aparecen y desaparecen, voces en la radio, figuras que cambian y un avión que emprendió un vuelo ordinario y nunca volvió. Nazca no es solo un vestigio arqueológico, es un escenario donde el tiempo parece comportarse de otra manera. La desaparición de aquella avioneta marcó un antes y un después, no porque haya sido el único incidente registrado, sino porque dejó más preguntas que respuestas. Se encontraron fragmentos, sí, pero nunca se estableció una secuencia clara de los hechos. ¿Por qué la comunicación se interrumpió sin previo aviso? ¿Qué ocurrió en ese tramo donde no hubo testigos ni señales? ¿Qué silenció al avión en pleno cielo despejado? Los informes oficiales nunca lograron cerrar el caso por completo, y allí comenzó su transformación, de tragedia real a símbolo de lo inexplicable. Mientras tanto, el desierto sigue cambiando. Los vientos descubren líneas antiguas y ocultan otras. Los drones captan figuras que parecen desvanecerse horas después. Las luces nocturnas surgen durante segundos y luego desaparecen para siempre. Pilotos y operadores siguen registrando fenómenos breves, pequeños, pero lo bastante inquietantes como para preguntarse si Nazca no será, en cierto modo, un territorio con vida propia. Para los arqueólogos es un tesoro científico. Para los turistas, una experiencia irrepetible. Para los pilotos, un espacio que exige atención y respeto. Pero para quienes viven cerca de la Pampa, Nazca es algo más profundo. Un paisaje que observa, que guarda, que revela solo aquello que decide mostrar. La historia del avión perdido encaja perfectamente en esta visión. Es parte de un relato mayor. Uno que no pertenece a una sola época, sino al propio desierto. Y al final, eso es lo que convierte esta historia en algo tan persistente. No porque haya respuestas ocultas, sino porque hay silencios que nadie ha logrado romper. No porque existan certezas, sino porque incluso los datos más concretos dejan un espacio en sombra. Quizá, algún día, nuevas tecnologías permitirán reconstruir lo que hoy se nos escapa. Pero hasta entonces, Nazca seguirá siendo lo que siempre ha sido, un misterio abierto.
Un lugar donde las líneas antiguas trazan formas que solo pueden verse desde el cielo, y donde a veces, incluso aquello que parece sólido, puede desaparecer sin dejar rastro. Un recordatorio silencioso de que el desierto entrega muchas cosas, pero sus secretos más profundos nunca del todo.